La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 11 minutos. Doctor Juan Camilo Restrepo, bienvenido a la W. Gracias por acompañarnos, por aceptarnos la entrevista hoy aquí en la mesa de trabajo. Vicky, muchas gracias por su invitación. Estoy muy complacido de estar acá con toda la mesa de trabajo suya y con los oyentes. Estoy un poco afónico, advierto antemano. Pero se oye divinamente. Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿está pesimista o está optimista? Digamos que a este gobierno le queda un poco más de un año, prácticamente un año, y tendrá que entregar en el 2018. ¿Usted cómo ve las cosas con el ELN en la mesa? ¿Va a cuajar o no va a cuajar el acuerdo? Bueno, a un negociador le corresponde ser optimista, porque obviamente si uno está invadido de un pesimismo arrollador, pues no va a ninguna parte. Pero mi optimismo es un optimismo moderado, no exultante. Es una negociación difícil, es una negociación con un grupo especialmente complejo y difícil como el ELN, de manera que estamos tratando de avanzar tanto cuanto sea posible. Si hubiera una decisión política clara, rotunda del ELN, sin duda alguna podríamos terminar la negociación de paz en lo que queda del gobierno del presidente Santos. Pero de todas maneras sí quisiéramos, es el deseo del gobierno, llevar esta negociación por lo menos tan lejos cuanto fuera posible, de tal manera que esté anclada en pilotes jurídicos y políticos lo suficientemente sólidos a los finales del gobierno de Santos para que no pueda ser borrada de un plumazo por quien haya de sucederlo eventualmente. Usted me abre paso para hacerle dos preguntas. Eso me hace pensar que usted es consciente de que el tiempo es muy corto para terminar una conversación. Digamos, el proceso con las FARC duró muchos años. Desde luego, el tiempo es corto y no solo el tiempo cronológico, el tiempo político, porque es un tiempo en donde estamos en una negociación donde concomitantemente están arrancando con todos los fierros las campañas políticas y la efervescencia que ello lleva y puntos de vista inclusive bien complejos sobre la negociación con el ELN, de manera que somos muy conscientes. Tiempo cronológico escaso y tiempo político complejo. Ahora, el otro punto para el que usted me abre paso es para el tema de la campaña política. Es que ya estamos en campaña y ya hay partidos que han dicho eliminamos la mesa si ganamos las elecciones. Bueno, tiene que ver con la respuesta anterior. Sí, ha habido esas manifestaciones por parte del cambio radical, por parte del Centro Democrático. No las ha habido así de rotundas, pero no son difíciles de intuir cuáles serían. De allí que nosotros quisiéramos, por el bien del país, por el bien de la paz en Colombia, que esta negociación pudiera avanzar, porque avanzando es más difícil borrarla, como se dice coloquialmente, de un papirotazo. Entre otras cosas, doctor Juan Camilo Restrepo, ¿qué impresión tenía usted del ELN y ha cambiado en algo su impresión sobre este grupo en la mesa de conversaciones? Bueno, yo tenía una información de tipo general de la que acostumbramos tener todos los colombianos que seguimos estos temas sobre el ELN, sobre su historia, sobre sus acciones, ¿no? Acciones, sobre sus visiones. En la mesa hemos tenido un diálogo, debo decirlo, cordial, amable, no se han quebrado los platos en la cara en ningún momento, pero es un grupo supremamente difícil, es un grupo que de una parte adolece de lo que algunos dicen se llama el síndrome del hermano menor. Ajá. Es decir, ellos son muy celosos de su propia independencia, de su propia autonomía, no les gusta que los homologuen con las FARC, aunque en la agenda que tenemos está dicho que habrán de buscarse puntos de convergencia o de sincronía con lo adelantado con las FARC. Pero ellos quieren, y ese es parte de su ADN, no ser un simple apéndice de las FARC. Porque entre otras cosas, si lo fuera, la negociación sería aún más sencilla. Claro, era casi que firmar.
gran parte de los acuerdos que con tanto esfuerzo se alcanzaron, pues podrían suscribirse. Más adelante, cuando pasemos por algunos tramos que estamos transitando en este momento, habrá capítulos de los acuerdos de La Habana que podrán ser aplicados o analógicamente a esta negociación. Pero por el momento estamos en temas muy propios de la negociación con el ELN. Son muy desconfiados, son escurridizos y yo diría que hasta acomplejados. Bueno, yo suscribiría los dos primeros adjetivos, Sí. no me avanzo. No lo meto en problemas. Pero sí, los dos primeros son así y yo le agregaría otros dos de mi lado. ¿Cuáles, doctor Juan Camilo? Son una mezcla supremamente compleja de doctrina y de crimen juntos. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchas de sus actuaciones, sobre todo en el campo del terrorismo, de la infracción a la ley, lo entienden y lo justifican por una visión doctrinal de ellos, muy arraigada, que los hace ser muy tranquilos para delinquir frecuentemente en materia grave. ¿Usted siente que ellos sí tienen voluntad? Digamos, los hemos visto, creo que sentados más veces que incluso las mismas FARC. El último como gran intento fue en el gobierno Samper, cuando se hizo el acuerdo de Mainz. Y siempre todo como que terminaba diluyéndose. Ahora con el corto tiempo uno los escucha hablar y dicen que no van a dejar de secuestrar, que con este gobierno no van a negociar, como que la gente ha perdido el interés en el tema con el ELN. Probablemente que se haya perdido el interés con el ELN y ellos se han encargado de hacer perder ese interés, porque todos los días hacen declaraciones o hacen medidas o hacen acciones terroristas que las alienan cada vez más de la opinión pública. De manera que sí, es entendible ese escepticismo, pero como la negociación no tiene como meta simplemente ir en la onda o en la corriente de la opinión, sino buscando si podemos realmente orientar esto hacia senderos de paz con el ELN, pues aplicamos con toda intensidad lo que algún obispo me dijo que era la etimología de la palabra paciencia, que es el arte de la paz. Sí, toca tener mucha paciencia, ¿no? Usted cuando los escucha, digamos que eso se vivió con las FARC y aún todavía muchas veces cuando entregan algunas declaraciones, de repente dicen cosas como que la gente dice, pero luego no firmaron, luego ya eso no lo reconocieron, luego, en fin, con el ELN está pasando exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el campo del secuestro han dicho que ellos no van a dejar de secuestrar. ¿Cuántos secuestrados están en poder del ELN, doctor Juan Camilo? Pues el número exacto no se tiene en este momento, puede estar en niveles de decenas, unas 20, 30 personas. Hay que reconocer que es un número mucho menor de aquel que llegó a tener el ELN hace unos cuantos años, donde llegó es por centenas a tener secuestrados. Pues acuérdese del caso del secuestro de la María o del avión de Avianca. Además de esos secuestros pues sonoros y rotundos, tuvieron mucho más secuestrados que hoy lo tienen. Pero el gobierno tiene muy en claro que el repudio que hay que hacerle al secuestro, que es el que le está haciendo la comunidad internacional, la nacional, el derecho internacional humanitario, no se mide en términos de número, sino por el hecho mismo. El secuestro es repudiable, es censurable, y por eso ese es uno de los temas centrales de nuestra negociación con ellos. El secuestro. ¿Qué otro punto es crucial en esa conversación? Es decir, de su actuar delictivo. El reclutamiento de menores, por ejemplo, doctor Restrepo, nosotros hace poco comentamos, revelamos aquí que la Fiscalía hasta ahora, imagínese usted, con el nuevo sistema penal acusatorio le está abriendo proceso a toda la cúpula del ELN, precisamente eso, por reclutar menores. Pues en buena hora que la Fiscalía tome esa medida. Me parece que es buena y que es lógica y que es la correcta. A ver, ¿en qué estamos en este momento? ¿Cuál es el punto central de la negociación en este momento? De la ronda que vamos a retomar ahora el 24 de julio. El gobierno le ha dicho al ELN, podríamos estar en condiciones de estudiar aún con más celeridad de como ese tema se estudió en La Habana,
un cese al fuego bilateral con ustedes, porque ellos se han negado a hacerlo unilateralmente, como podrían, y sería bueno que lo hicieran. Pero ellos rechazan el cese unilateral de fuegos. Entonces el gobierno les ha dicho, este es un tema complejísimo, pero estaríamos listos a sentarnos a estudiarlo. Pero siempre y cuando, y simultáneamente con un eventual cese al fuego, haya el compromiso formal y creíble de ustedes, y también verificable, de que una masa crítica de acciones hostiles contra la sociedad civil, de lo que se llama agravios a la sociedad civil, se renuncien. A saber, el secuestro, el reclutamiento de menores de 15 años, voladuras a bienes de infraestructura protegidos por el derecho internacional humanitario y el oleoducto. Igualmente muy importante, suspensión de la práctica de las minas antipersonales. Cosas como esas. Entonces estamos en el vértice, en el pórtico de una negociación que tendrá esos dos elementos: cese de hostilidades de ellos para con la sociedad civil como condición previa para estudiar y poder considerar un cese al fuego bilateral. Déjeme sacarle un momentito del proceso con el ELN como tal y preguntarle, ¿le gusta la candidatura que, aunque todavía no acepta a Humberto de la Calle formalmente, pero hay a su alrededor mucha gente que le está diciendo láncese? ¿Le gusta esa aspiración presidencial de Humberto de la Calle después de haber sido jefe negociador en La Habana? Bueno, al jefe negociador no le corresponde pronunciarse sobre candidaturas o precandidaturas, y creo que mal le haría a cualquier candidatura, como eventualmente sea la de Humberto de la Calle. Con Humberto de la Calle nos unen muchos vínculos. Fui compañero de él en 2 gabinetes, con el presidente César Gaviria y con el presidente Pastrana, de manera que a ese título pues nos unen muchas coincidencias, muchas amistades, y espero que cualquier decisión que tome sea la mejor para él y sobre todo para el país. Y me gusta, eso sí, la bandera que él ha dicho, que si se lanza una candidatura será para defender el proceso de paz del presidente Santos. Y me toca preguntarle, usted que ha tenido aspiraciones presidenciales, ¿lo vamos a ver luego de candidato después de terminar el proceso con el ELN? No me van a ver y estoy concentrado en este trabajo. ¿Queda grabado? Queda grabado. ¿No va a ser candidato? No. Por ahora. Por dicho, necesito que el titular diga, doctor Juan Camilo, no voy a ser candidato presidencial. No lo voy a hacer. Además que sería una irresponsabilidad meterse en un proceso de estos, a liderar un equipo de gobierno de paz teniendo unas agendas propias diferentes de la única y exclusiva a la que hay que concentrarse, que ya de por sí no es fácil, como es intentar construir un proceso de paz con el ELN. ¿Yo qué hago que no puedo ceder a la tentación? ¿Usted fuera Humberto de la Calle, se lanzaría o no se lanzaría? Bueno, no, a ustedes lo han tenido aquí varias veces invitado y él seguramente le responderá con mucha pero intuyo la respuesta. Pregunta. Intuyo la respuesta, no. No, si... A ver. Si usted fuera Humberto de la Calle y hubiera hecho el proceso de La Habana con las FARC, ¿usted se lanzaría a la presidencia? No, yo ya les contesté en lo que a mí concierne. No se quiere comprometer. ¿Usted cree, doctor Restrepo, que el próximo gobierno, sea el que sea, lo va a dejar a usted seguir con estos diálogos con el ELN, o su trayecto lo que alcance a hacer en este año? No, esperemos a ver. No Quisiera que lo dejara. No ensillemos antes de traer las bestias, porque inclusive varios de los partidos o candidatos que se están perfilando, lo que han anunciado no es que vayan a dejar negociadores, sino que van a quitar y a suprimir negociaciones. Entonces esperemos a ver. Por el momento nuestro único propósito es avanzar, pero avanzar no a cualquier precio, no yendo más allá de ciertas líneas rojas, no comprometiendo el Estado de Derecho. ¿Y cuáles son del las país. líneas rojas? Las líneas rojas son muy claras.
en esta negociación con el ELN, como tampoco sucedió con la de las FARC, se va a comprometer el Estado de Derecho, se va a comprometer la Constitución, se va a comprometer la propiedad privada, se va a comprometer la estabilidad jurídica. Nada de eso. De manera que dentro del margen que las líneas rojas trazan es donde nos movemos. Y mientras tanto, valga la pena decirlo también, es decir, mientras se llega, que ojalá se llegue, a un cese al fuego bilateral con estos señores, es deber y responsabilidad de las fuerzas militares de Colombia seguirlos combatiendo con todo el rigor y con toda la fuerza que requieran las circunstancias que se vayan presentando. Y en esas están nuestras fuerzas militares. Sí, pero ¿por qué como que el país no ve tantos resultados en materia militar contra el ELN? Digamos, un ejército que fue capaz de dar de baja a Alfonso Cano o al Mono Jojoy o a Raúl Reyes, es un ejército que se ve como que no está haciendo una operación tan fuerte contra el ELN. Pues, que son militarmente más chiquitos que las FARC. Sí, pero a veces pasan declaraciones o informaciones desapercibidas, que es bueno rescatarlas. A quien le corresponde dar estas informaciones de cómo va el avance de las acciones militares es a las fuerzas militares y a sus cabezas, no a los negociadores propiamente. Pero no puedo dejar de mencionar que unas declaraciones recientes del ministro de Defensa dieron cuenta que en el último año, entre gente que se ha dado de baja, gente que se ha capturado y gente que se ha entregado, han neutralizado 450 activistas del ELN, que no es poco. Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿hay paramilitarismo en Colombia? Pues yo creo que se está empezando a dar y a ver algunas expresiones. No creo que el paramilitarismo tal como lo entendimos y lo vimos actuando en las décadas pasadas, pero sí de unos grupos tremendamente agresivos, ilegales por supuesto, con una ideología muy difusa que a veces uno no sabe cuál es, muy comprometidos y muy interesados en el tráfico de drogas. Yo creo que eso es lo que se está dando, más bien unas BACRIM o unos grupos armados ilegales. Sí es evidente que están apareciendo en algunos sectores de una manera muy agresiva y en áreas donde, por ejemplo, nos concierne mucho porque coinciden con el ELN, geográficamente en áreas como el Chocó. Se está viendo evidentemente en las últimas semanas o meses un reverdecimiento de estos señores. Uno podría decir que las BACRIM son como los nuevos paramilitares, pero al fin y al cabo son paramilitares y tienen realmente mucha fuerza. Yo diría, doctor Juan Camilo, que no es que están empezando a actuar, sino que realmente están muy fuertes en muchas zonas del país. Pero ¿por qué el gobierno se niega a decir sí hay paramilitarismo? Se lo pregunto porque el ELN, como hasta ahora sigue diciéndolo las FARC, el ELN está diciendo que una de las condiciones para ese cese bilateral es que se luche, se combata el paramilitarismo, pero el gobierno se niega a reconocer que hay paramilitarismo. Bueno, en estas cosas es bueno a veces no engolfarse en discusiones semánticas o de términos. Lo del paramilitarismo tuvo en el pasado una connotación de cierta connivencia con sectores militares. Yo no la veo en este caso, en este momento, ni en este gobierno. Acaban de capturar al secretario de gobierno de Medellín por supuestas relaciones con paramilitares. Claro, pero eso al secretario de seguridad, perdón. Eso lo que habla es bien del sistema judicial, claro, que sí lo está pero combatiendo. Lo que dice es que sí hay paramilitares. No, pero lo que no veo es una connivencia de las Fuerzas Armadas de sus brigadas con ellos, que eso es, de ahí el nombre de paramilitarismo, pero que existen unos grupos armados ilegales muy atraídos por el narcotráfico, evidentemente que los hay. Este hecho que me acabo de enterar aquí, del secretario de Seguridad de Medellín, sí. Entre otras cosas muy interesantes, se los llevaré a la mesa de Quito en 15 días, porque eso es la prueba de que sí se están combatiendo judicial y legalmente. Y también registro unas declaraciones de hace unos 15 días, no sé por qué no tuvieron más realce, del
del general Castro, comandante de la policía, que dijo que en el último año se habían neutralizado 1.500 personas de estas bandas Bacrín o de grupos armados. Eso está diciendo que sí se les está combatiendo. Entonces el ELN en Quito dice, combátalos. Sí, pero las evidencias muestran que se están combatiendo. ¿Que falta mucho por hacer? Sí. Lo mismo que con el asesinato de los líderes sociales. Que hay preocupación con eso, y el que más preocupado está es el gobierno, el primero que lo está es el gobierno. Por eso también en términos de lenguaje, nosotros discrepamos del ELN cuando llama a ese fenómeno genocidio de Estado, porque un genocidio de Estado es algo detrás de lo cual está el Estado auspiciando y moviendo y aupando esos reprobables asesinatos. Y resulta que las cifras muestran que el 40%, que no es poco, de los asesinatos de líderes sociales, el 40% ya están detrás de las rejas o están con causa penal los autores materiales o intelectuales de los mismos. Doctor Restrepo, la guerrilla del ELN reconoce vínculos con el narcotráfico, y se lo pregunto porque uno todavía escucha a jefes de las FARC diciendo que no tienen o no tuvieron relación con el narcotráfico en el país. Ellos dicen que históricamente no han estado tan comprometidos y tan envueltos en narcotráfico como lo estuvieron otras guerrillas, y se están refiriendo a como lo estuvieron las FARC. Pero si bien eso es cierto, no es menos cierto también que últimamente ha habido golpes de la policía y de las fuerzas militares, por ejemplo, en el Chocó, en una caleta, la Armada, no hace muchas semanas rescató o le dio, pues tomó control de 1,5 toneladas de cocaína que, al decir de algunos, estaba vinculado con el ELN. Sí. De manera que ellos tampoco están, pues, en condiciones para tirar la primera piedra así impunemente contra todos los demás. Me gustaría preguntarle lo siguiente, doctor Juan Camilo. ¿A usted le gusta completamente el proceso de paz con las FARC? ¿Hay algo que usted diga, no, esto en el ELN no me gustaría hacerlo? ¿O a usted le gusta, quedó satisfecho plenamente con el proceso entre el gobierno y las FARC? Yo en líneas generales estoy muy satisfecho, y más que instalarme, como se dice en Antioquia, buscarle el pierde a los acuerdos con las FARC, me gusta más ver cómo se puede superar las demoras o las dificultades que han tenido algunas áreas, que las han tenido. Pero en general, el corpus juris, digámoslo así, que se está desarrollando en el país como consecuencia de los acuerdos de La Habana es algo que no tiene precedentes en la historia jurídica y de la paz en Colombia. Algo que usted quisiera mejorar en los acuerdos con el ELN, teniendo como base los acuerdos con las FARC, que usted diga, mañana vamos a firmar, ¿qué cosas quisiera mejorar? Mire, yo desde antes de estar en estas labores que estoy desarrollando ahora, es decir, desde hace mucho tiempo, yo participé de una manera bastante directa desde el Ministerio de Agricultura en lo que después se convirtió en el punto número 1 de la Agenda de La Habana. Es decir, el punto agrario, que es como el pórtico a través del cual se entra a los grandes acuerdos de paz. Y desde ese momento siempre dije y repetí, y me sigue embargando esa preocupación, cuáles son los recursos fiscales del país para cumplir adecuadamente los inmensos compromisos que el posconflicto plantea. Ese es el gran punto. Hace poco salió una cifra, la divulgó el propio gobierno, de que en la próxima década el posconflicto va a valer 140 y tantos billones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir? Esta es la tarea fiscal más formidable y más gigantesca que tiene el país entre manos. Y no es solo financiar el año que viene, sino el posconflicto como un todo, que son los próximos 10, 15 años. Eso es lo que me parece que hay que trabajarle mucho y estar muy atento, porque lo que no podemos hacer es haberle quedado bien a la paz y quedarle ahora mal al posconflicto. ¿Y volvería a plebiscitar los acuerdos, por ejemplo? ¿Los del ELN? Sí. Bueno,
No, no hemos llegado allá, estamos todavía Pero cree que sería en conveniente una etapa muy hacer un incipiente plebiscito. ojalá pudiéramos ya estar discutiendo cómo vamos a concluir los tratados, los acuerdos con el ELN, si con plebiscito o algo así. Estamos en una época, en un momento muy incipiente en esta negociación. Pero usted como jefe de la negociación, por realmente, ejemplo, es que es muy importante ese, por ejemplo, porque eso se critica mucho de todo lo que pasó en La Habana, lo que dice Grace, y yo le sumo lo siguiente, por ejemplo, usted como negociador, ¿los jefes máximos del ELN deben pagar cárcel o no? Mire, yo creo que todo el capítulo llamado de justicia transicional es uno de los capítulos que ojalá pudiéramos llegar a un momento en que se aplique analógicamente al ELN. Sería absurdo ponerse a negociar a estas alturas de la vida un acuerdo de justicia transicional cortado a la medida del ELN después del trabajo que dio diseñar el que hoy tenemos. De manera que se pueden hacer algunos ajustes pequeños aquí y allá, pero el grueso tendrá que ser el mismo. O sea, que no irían a la cárcel, claramente, y podrían participar en política. Digamos que esos son pilares fundamentales y tendrían una justicia transicional que, entre otras cosas, doctor Juan Camilo, el ELN dijo que no le gustaba la JEP. Bueno, pero es que me están preguntando si a mí me gusta. A mí sí me gusta. No, a usted sí. No. A ellos no les gusta el conjunto nada, del pero acuerdo usted con ve, las FARC. por Es ejemplo, importante lo que usted piense porque es lo que va a impulsar en la mesa de negociación. hace poco, usted que citó ahora la Fiscalía, creo que fue la Fiscalía o la Corte Suprema, sacó una providencia muy clara y muy obvia, pero interesante traerla a cuento. Dijo, señores del ELN, mientras ustedes no firmen un acuerdo de paz formal con el Estado colombiano, olvídense que no pueden ser beneficiarios de ningún tratamiento de privilegio o de justicia transicional, lo cual está reservado única y exclusivamente para quienes firmen, como lo hizo las FARC, un acuerdo de paz formal. ¿Por qué? Porque ellos han dicho varias cosas. Ellos, por ejemplo, han pretendido en algunas declaraciones que se les empiece a aplicar el indulto y la amnistía cuando apenas estamos en las sobre todo los que están en las cárceles. Ese tipo de cosas no. Ahora, ya en la negociación puede haber algunas cosas con ellos. Por ejemplo, dentro de los capítulos humanitarios se puede discutir con el ELN. Nosotros se los hemos planteado un análisis de las condiciones humanitarias en que están sus 500 presos en las cárceles de Colombia. No para indultarnos, no para soltarlos, pero para que tengan una situación humanitariamente más llevadera, que estén más cerca de sus familias, que estén en unos patios adecuados, que tengan una buena seguridad médica y de salubridad. Ese tipo de cosas se suelen hacer en las negociaciones de paz y por lo demás fue un tema que al decir de los estudiosos fue muy útil para avanzar en las negociaciones de paz en España con la ETA. Podemos hablar de números, doctor Juan Camilo, es decir, ¿cuántos guerrilleros del ELN son? Los datos que a nosotros nos dan las entidades responsables de llevar estas estadísticas nos dicen que el ELN en este momento pueden ser unos 1.500, 1.600 personas en armas, fusil en mano, sí, y unos 4.000 a 5.000 milicianos, soportes urbanos, frente a este último que es inclusive casi más fuerte e ideológicamente mucho más aguerrido que los mismos milicianos que acompañaban a las FARC. ¿Ah, sí? De ahí que le hayan cambiado el nombre, el ELN ahora lo llama el Frente Urbano, antes lo llamaba las milicias urbanas, y de ahí la capacidad de hacer daño. De hacer daño y de hacer terrorismo urbano que tienen, que es muy grande. Como por ejemplo lo de la Plaza de Toros. Quisiera saber si usted está enterado de si hay alguna relación entre el ELN y todos estos atentados que se vienen generando en Bogotá, explosiones, hablo también de la tragedia del Andino, y pues en algunas explosiones han mencionado al ELN, en la Plaza de Toros el ELN finalmente reconoció que habían sido ellos. ¿Tiene usted información sobre eso? Tenemos la información que ha ido saliendo de las autoridades a quienes se les encomendó la tarea de mirar el tema del centro andino. Es decir, lo que ha dicho la Fiscalía y lo que ha dicho la policía, el alto comando de la policía. Y unos y otros han dicho
que la responsabilidad, en el caso del Andino, está en este grupo MRP, del cual ya ha habido pues varias detenciones, como se sabe. Ahora, en otros casos de terrorismo urbano, y para no ir muy lejos, el caso de la Macarena, el barrio de la Macarena, ahí al frente de la Plaza de Toros, Plaza de Toros de la Santa María, el ELN primero dijo que no sabía, después dijo que lo iba a averiguar y tardíamente terminó reconociendo la autoría. Pero fíjese que ahí las autoridades no fueron capaces de salir y decir sí fue el ELN antes de que ellos lo reconocieran. Tuvieron ellos que salir y decir que sí fue el ELN, que sí fueron ellos, pero las autoridades no se atrevieron. Pues no sé si no se atrevieron o no supieron, pero finalmente la fuerza de los hechos los llevó a reconocer. Y debo contarles aquí, entre otras cosas, que es el único día en que realmente se ha subido del tono en las conversaciones en Quito. ¿Qué pasó? No tanto el día de la Macarena, sino cuando ellos reconocieron con unos argumentos verdaderamente baladíes y absurdos, diciendo que eso no era terrorismo, porque no habían matado a nadie, como si poner una bomba en un barrio... O sacarle los ojos a unos policías. O en un barrio residencial no fuera a aterrorizar a la sociedad. Y claro... Y si mataron un policía. Claro, y murió un policía. No, además de aterrorizar... Otros más heridos. Además de aterrorizar, lo cual ya es terrorismo, a los habitantes, así nadie hubiera muerto, del barrio de la Macarena, fue un atentado pues leve, bastante cobarde contra el ESMAD, que no estaba agrediéndolos a ellos de ninguna manera, sino que estaba cuidando la entrada a la Plaza de Toros en aquellos días en que había conflictos entre los taurófilos amigos de las corridas y los enemigos. Pero, ¿y qué cara les hizo usted cuando le salieron con eso? ¿Usted qué les dijo? Bueno, ¿qué no les dijimos? ¿Qué les dijo usted? Dijimos, mire, ahí está el reconocimiento de que ustedes sí están haciendo terrorismo puro y duro, del que está reprobado por el derecho internacional. Ahí está un poco la falta de claridad en esta mesa, porque si 8 días después el ELN reconoce que es el autor del atentado de la Macarena, ustedes, que son los que supuestamente representan a todo el ELN, debieron saberlo desde el primer momento. Además, pues, de la consabida reproche que les hicimos sobre el atentado dirigido a unos policías que no los estaban hostigando a ellos. De manera que fue un día, sobre todo por lo descoordinadamente informado y manejado por parte del ELN. ¿Por qué no levantaron la mesa en ese momento? Vicky, porque es que la mesa, yo le dije ahora la teoría de la etimología de la palabra paciencia. La mesa no se puede estar levantando por cualquier hecho de esto del ELN porque las consecuencias pueden ser peores. Entonces estamos haciendo un intento de paciencia, de perseverancia, sin entregar nada, sin sobrepasar las líneas rojas, pero nos parece que levantar abruptamente la mesa no conduce a nada diferente eventualmente de atizar y de escalar el terrorismo. ¿Pero usted lo ha pensado en algún momento o no? No, ese tema estará, si allá llegamos en algún momento, que tampoco se puede descartar, será un tema que en su momento analizaremos con el presidente de la República, que le toca tomar esa decisión si a ella se llegara. Entre otras cosas, no se levantó la mesa con las FARC cuando se dio de baja Alfonso Cano. Siguió. Digamos, esos acercamientos, no era la mesa realmente, eran los acercamientos previos, los que eran privados, los secretos, y ellos siguieron. Ellos siguieron. Porque un punto muy interesante que tal vez no he mencionado en esta entrevista es que uno nota que el ELN tiene un déficit de algo que era superavitario, las FARC, y eso le da dificultades a estas negociaciones. Es el sentido del pragmatismo. Las FARC son mucho más pragmáticas que el ELN. El ELN es un grupo mucho más ideologizado. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando acá del secuestro. Sí. Bueno, las FARC tuvieron el pragmatismo y la
y la lucidez de renunciar al secuestro aún antes de sentarse a la mesa de negociaciones de La Habana. Y varias de las hostigamientos, de las acciones contra la sociedad civil entendieron que era una torpeza, además de ser un delito, pues una torpeza, y dejaron de hacerlas. Utilizaron el mecanismo del levantamiento unilateral de fuegos y cosas de estas. El ELN no es tan pragmático como las FARC, y hay que entender entonces que este es un factor dentro de los diversos que existen que le incorpora complejidad a esta negociación. Siempre hemos escuchado que el ELN está diezmado. Usted nos dice son 1.500, lo que pasa es que con todo lo de los urbanos, pues ahí se sube a una cifra importante. Prácticamente como las FARC, 7.000 hombres, más o menos, alrededor de 7.000 hombres con milicianos y todo. ¿El Estado está en capacidad de combatir militarmente al ELN si estas negociaciones fracasan? El Estado está en capacidad de combatirlos con todo rigor mientras no se firme un cese al fuego, cosa que se está haciendo. Uh-huh. Y por supuesto en el evento de que estas negociaciones terminaran o se suspendieran. Pero además hay que recordar esto, toda la fuerza y todo el aparataje de inteligencia de las fuerzas militares del país estuvo muy concentrada en el caso de las FARC por décadas. Ahora, habiendo desactivado este frente de las FARC, cuya conclusión fue la entrega de armas de la semana pasada, es de esperar que entonces el aparato de inteligencia y de acción militar se fortalezca en términos de combatir el ELN por parte del Estado aún más de lo que hoy lo está haciendo. Déjeme aprovechar estos últimos minutos, doctor Juan Camilo. ¿Cuál es el más radical del ELN en la mesa? En la mesa de Quito, es decir, nuestros interlocutores de Quito... Su par es Pablo Beltrán. El par es Pablo Beltrán y me iba a referir a él. Él es una persona muy amable, de tono menor, no se exaspera, no sube la voz, pero es un negociador muy duro. Es bajito, ¿no? Es bajito. Delgado. Pero es un negociador muy... digamos así, primero muy trajinado, lleva 30 años en esto. ¿Es guerrerista como el mono Jojoy? Se sabe escurrir muy bien, pero digámoslo así. Se sabe escurrir muy bien en las entrevistas que le hacen frecuentemente ahora, que entre otras cosas están muy satisfechos con la exposición mediática que han venido teniendo desde Quito. Pero la información que nosotros tenemos es que los duros no son los que están sentados allá en la mesa de Quito. Entonces. Pues primero ellos tienen dos frentes que son los más guerreristas, los más fuertes, los menos entusiasmados con el proceso de paz, que han entrado un poquito a regañadientes al proceso, pero que no están completamente alineados, que son el Frente Oriental y el Frente de el Chocó. Uh-huh. Esos son los dos frentes más complejos y más difíciles. Y si ustedes revisan las acciones terroristas, las acciones más duras que las que le están poniendo, pues minas de tiempo no a los ciudadanos y no a esta negociación, frecuentemente es el Frente Chocó y el Frente Oriental. Unido todo esto a las dificultades con la frontera venezolana, donde están instalados desde hace mucho tiempo, en donde van y vienen y gozan de un cierto protección del gobierno venezolano. Eso es también sabido, cosa que no se daba con el caso de las FARC. ¿Están en Venezuela los guerrilleros del ELN? Parece que una parte de ellos, sobre todo de sus cuerpos directivos, sí están en Venezuela. ¿Y Maduro sabe? Debe saberlo. ¿Y las Fuerzas Armadas de Venezuela saben? Deben saberlo. ¿Y los protegen? Pues, deben protegerlos, deben protegerlos. ¿Y hay campamentos? Claro, hay campamentos y se ha sabido. El otro día hubo un secuestrado colombiano que lo llevaron, según dijo su propia familia, a un campamento del ELN en territorio venezolano.
Es decir, hay grupos guerrilleros del ELN que están actuando, tienen campamento, armas y están en Venezuela con la complacencia del presidente Maduro. Pues esa información ya me desborda a mí, pero yo constato los hechos. Gozan de una protección y se mueven con una facilidad allá, altos directivos del ELN, que no era el caso de las FARC. Entre otras, pero sí de las FARC también nos decían lo mismo, incluso cuando estaba Juan Manuel Santos de ministro de Defensa, que allá también estaban las FARC y que allá también los protegían. Acuérdese cuando el gobierno colombiano fue a la OEA y mostró todas las imágenes de satélite. Pero acuérdese que ellos, pues entonces si estaban, se vinieron y varios de sus jefes cayeron en bombardeos del ejército, muy exitosos. El caso de Cano, el caso de Mojojoy y demás. El ELN no vive instalado en campamentos tan evidentes, tan propicios a los bombardeos como si era el caso de las FARC, y por eso ellos van y vienen de vestido de civiles. La lucha contra el ELN es técnica y estratégicamente mucho más difícil que lo fue con las FARC. Es un grupo terrorista que sigue secuestrando, extorsiona, le cobra impuestos a las multinacionales, tiene negocios de narcotráfico. ¿Es un grupo millonario o van a salir como las FARC de que no tienen nada? No lo sabemos, no lo sabemos. Ellos, más que revelar el monto de sus recursos, lo que es realmente rechazable y que nunca hemos compartido en la mesa de Quito es la manera como justifican por ejemplo, el secuestro, diciendo que es una manera lícita para ellos de cobrar los tributos, que así como el Estado colombiano cobra tributos, que ellos tienen derecho a cobrar los tributos, que ellos tienen derecho a retener en cualquiera de los territorios donde operan a ciudadanos o ciudadanas colombianas. Disparates todos, pero que hacen parte de una retórica y de una manera de hablar y de presentar las cosas, que es justamente el objeto de las negociaciones. Y además, hablando de Venezuela, también muy financiados, por decirlo así, con los negocios ilegales que hace posible el desbarajuste económico de Venezuela. ¿Qué relación han tenido con los narcotraficantes, con el narcotráfico del ELN? Como decía anteriormente, ellos dicen no haberlo tenido mucho, aunque empiezan a aparecer evidencias de que sí lo tienen, pero el Frente Oriental se precia de que en Arauca no hay mucho cultivo ilícito. Pero eso no quiere decir que no haya negocios ilícitos. Hay negocios ilícitos asociados al contrabando, de reses, de ganado en pie, de pescado. Hay negocios asociados de una u otra manera al desbarajuste económico de Venezuela, porque en este momento uno de los mejores negocios que hay en el país es comprar cosas a 10 en Venezuela y venderlas aquí a 100. Sí. Y eso lo hace posible el desbarajuste y la inflación económica y la inflación venezolana. Y parte de esos negocios han caído en manos y control del ELN. Doctor Juan Camilo, ¿por qué aceptó este cargo? Si usted podría estar tranquilo haciendo otras cosas. Esto demanda unas jornadas importantes, viajes a Quito, vaya, venga, y con una posibilidad de éxito que es un poco incierta. Cuando yo me retiré del Ministerio de Agricultura, leí al presidente Santos, después de haberlo acompañado 3 años en esa tarea, que si podía prestar algún concurso al posconflicto, estaba listo y disponible. Y un buen día me llamó, no para el posconflicto, sino para el tramo del conflicto que queda, el del ELN. Creo que es una manera, por lo menos con buena voluntad y con firmeza, pero con dedicación, de aportarle un grano de arena a esto que le está faltando a Colombia para redondear su paz, que es la paz con el ELN. Bueno, pues ya son las 12 del día, 55 minutos. Doctor Juan Camilo, mucha suerte en su tarea. Usted dice que es optimista moderado. Sí, y que mi optimismo no es fantasioso. Yo le diría que con el ELN yo soy pesimista.
Pero poca importancia tiene mi opinión, pero lo digo por el historial que tienen, porque son escurridizos, ciertamente desconfiados, son complejos, así como usted lo ha dicho, le ha tocado bailar con la más fea, como dicen, en las fiestas. No es fácil, pero le deseo mucha suerte porque lo mejor sería que al terminar este gobierno el ELN también hubiese, me imagino que ahí hay que decir también, dejado las armas. Ellos no se van a poner a la foto tampoco de entregar el arma. Tocaría también dejación. Pues ojalá que tengan la lucidez de llegar hasta allá. ¿A usted le hubiera gustado más que las las FARC? armas, así no se dejen tomar la foto, pero que las entreguen. Ah, ¿y usted cree que las FARC las entregaron de verdad completas? No, yo sí creo, faltan las de las caletas, pero las que tenía cada quien sí las han entregado. ¿Y a usted le hubiera gustado más ver la foto de las FARC entregando las armas? Me hubiera gustado más, pero entiendo un cierto pudor de dignidad que lo llevó a no acceder a que les tomaran la foto. Pues doctor Juan Camilo, ojalá nos volvamos a encontrar aquí en la W. Bueno, Vicky, muchas gracias por esta invitación. Suerte, mucha suerte. 12 del día, 56 minutos, esta es la W. A ustedes mil gracias por estar con nosotros en nuestro Facebook Live. Nosotros vamos hasta las 3 de la tarde. Ya regresamos con la actualización de noticias.